Primero entender que la pancreatitis, como su nombre lo dice, es la itis del páncreas. Es decir, es la inflamación del páncreas. El páncreas es un órgano que todos los seres humanos tenemos. Todos, absolutamente todos. Es un órgano que mide aproximadamente unos 15 centímetros, 20, y que pesa aproximadamente entre 50 y 150 gramos. Se encuentra en la parte posterior del estómago. Y anatómicamente está dividida en varias secciones: cabeza, cuerpo, cola y el cuellito del páncreas. Es una glándula. Todos necesitamos esa glándula. La tenemos allí sin saber para qué funciona. El páncreas produce sustancias necesarias para la digestión y produce además sustancias necesarias para el metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas. Parte de esas sustancias permiten que la digestión pueda llevarse adecuadamente. Y esas otras sustancias, que se llaman hormonas, son vertidas directamente a la sangre para que su metabolismo del azúcar esté correctamente controlado. Esto significa que si usted de alguna manera tiene mal funcionamiento en el páncreas, aunado a otras situaciones, puede desarrollar diabetes. O bien, inclusive, usted, si llegara a necesitar azúcar por no tenerla, el mismo páncreas tiene una hormona que se llaman contrarreguladoras que permiten la elevación del azúcar en la sangre. Se llama glucagón esa hormona. Y hay otras 2 o 3 más que se liberan a la sangre. Para eso sirve el páncreas. Eso es el páncreas. El problema es que nosotros no sabemos, no nos fueron enseñado qué cosa es el páncreas. En la escuela primaria nos dibujaban al páncreas como una hojita verde atrásito del estómago. Y eso no es el páncreas. El páncreas es un órgano extraordinariamente importante. Tan importante que hoy día, ha generado muchísimas inquietudes por todo aquello que puede condicionar su mal funcionamiento. El páncreas, dije hace un momento, que vierte sus sustancias directamente al tubo digestivo, al intestino, para la digestión. Y otras sustancias son vertidas a la sangre. En algunas ocasiones ese páncreas mal funciona. ¿Por qué? Porque lo agredimos, porque comemos grandes cantidades de grasas, nos damos los clásicos atracones, tomamos grandes cantidades de alcohol, tenemos problemas metabólicos como los triglicéridos que no resolvemos, tenemos trastornos en el metabolismo del calcio que no resolvemos, tenemos alguna enfermedad de esas que conocemos como autoinmunes, que si tenemos oportunidad lo vamos a tratar de aclarar, y que no controlamos, o tomamos medicamentos indiscriminadamente, y entonces no sabemos que esa ingestión de medicamentos también nos pueden dañar nuestro páncreas. De esa manera se nos puede enfermar nuestro páncreas. Muchas veces podríamos decir que en un 60-70% de las ocasiones, cuando el páncreas mal funciona, es porque hay por allí otro trastornito en las vías biliares. Hablo de los famosos cálculos en las vías biliares, una enfermedad conocida como colecistolitiasis, piedras en la vesícula, puede generar, por hermandad, entre comillas, la palabra hermandad, que nuestro páncreas se deteriore, que se inflame. Dios no lo quiera, es terriblemente sintomático. En primer lugar, dilucidar o determinar que la pancreatitis puede ser aguda y puede ser crónica. Téngalo por seguro que una pancreatitis aguda es verdaderamente lastimante. Es aguda, es decir, inicia bruscamente. Después de haber tomado una gran cantidad de alcohol en época de Navidad, Semana Santa, vacaciones, en un cumpleaños, gran cantidad de licor.
gran cantidad de alimentos, nuestro páncreas dice hasta aquí, y entonces empieza a liberar unas sustancias que desgraciadamente no pueden salir al tubo digestivo, y esas mismas sustancias que sirven para digerir los alimentos, en realidad están digiriendo al páncreas. Y el páncreas produce un fenómeno inflamatorio, una inflamación tremenda. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con dolor intenso. Es un dolor terrible, acompañado de náuseas, vómitos y otra serie de manifestaciones derivadas del fenómeno inflamatorio. Entender que inflamación significa respuesta de defensa. Y entonces hay dolor, hay taquicardia, náuseas, vómitos, el paciente empieza a notarse sudoroso, ansioso, la presión puede ser que baje, el pulso apenas se percibe, el paciente se pone críticamente enfermo. Estamos hablando de una pancreatitis y obviamente hay que determinar el diagnóstico con exámenes de laboratorio, con radiografías, ultrasonidos, tomografía de abdomen, es decir, tener un muchos exámenes para poder confirmar el diagnóstico. No dije para hacer el diagnóstico, dije para confirmar el diagnóstico. Y si el paciente está críticamente enfermo, debe estar hospitalizado, inevitablemente. Algunos pacientes tienen pancreatitis crónica. ¿Quiénes? Por ejemplo, los borrachitos, los pacientes que acostumbran tomar grandes cantidades de alcohol rutinariamente. Y como resultado del efecto del alcohol agresivo, el páncreas se deteriora y produce un fenómeno inflamatorio crónico. Y esto el paciente lo manifiesta con trastornos en las evacuaciones. Vemos evacuaciones con grasa, a ese fenómeno se le llama esteatorrea. Puede haber inclusive creatorrea, es decir, alimentos no digeridos al final del tubo digestivo. Podemos encontrar que mi paciente se queja de mala digestión, tiene dispepsia. Dis quiere decir trastorno, peptos digestión. Tiene trastornos dispépticos, trastornos en la digestión, náuseas, agruras, acidez, dolorcito sordo, que el paciente definitivamente no le hace caso. Hasta que ese fenómeno crónico se vuelve a agudizar y entonces tenemos a un paciente con una pancreatitis crónica agudizada. Bueno, en primer lugar hay que dilucidar la causa. ¿Qué cosa originó esa pancreatitis? Si el problema fue un atracón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, el paciente hay que resolver el problema en ese momento. Hay que hospitalizarlo. Muchas veces necesitamos ponerle al paciente una sonda a través de la nariz que llega al estómago para mantener a ese estómago en reposo. Necesitamos canalizarle la vena y pasar soluciones endovenosas. Muchas veces mi paciente requiere estar en una unidad de terapia intensiva porque el problema no nada más es inflamación. En otras ocasiones hay inflamación y destrucción del páncreas. Y esa destrucción del páncreas se conoce como necrosis pancreática. Y esto puede llevar a la muerte a mi paciente. El páncreas se puede controlar su trastorno, se puede controlar, pero las cirugías para reemplazo pancreático, pues hasta la fecha no han tenido éxitos como ha sido con otros órganos. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, pues ya durante la charla les he explicado que hay que evitar todo aquello que nos deteriore nuestro páncreas, controlar los problemas metabólicos, controlar los triglicéridos, controlar el metabolismo del calcio, evitar ingerir medicamentos sin ton ni son. La automedicación no es conveniente, puede deteriorar el páncreas. Evitar los atracones, evitar la ingesta abundante, excesiva de alcohol. El alcohol no se va a acabar, se va a acabar el ser humano. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Por favor, usted, amiga, usted, amigo que me escucha, usted, señora ama de familia que tiene a su esposo que es un clásico bebedor con su itinerario, no con su etudinario, con su itinerario. Mídale, por favor, su alcohol. No estoy diciendo que sea malo. Las grandes cantidades, la excesiva cantidad de alcohol sí le puede generar problemas. Convénzalo.
El problema del alcoholismo es grave y puede llevar a este tipo de situaciones de las cuales hemos hablado hoy.